En las últimas semanas, quizás más, hemos entrado a una dinámica de revisión, de confrontación y de formación de criterios en torno a los intelectuales contemporáneos. Desde que la Secretaría de la Función Pública sancionó y luego el presidente López Obrador se refirió a esa sanción respecto al grupo Nexos, la editora de la revista cuyo liderazgo ejerce Héctor Aguilar Camín. El asunto creció cuando el propio presidente López Obrador pidió que en su conferencia matutina del 8 de septiembre se presentaran los montos por publicidad y otros servicios que tanto Nexos como Letras Libres y Editorial Clio, lideradas estas por Enrique Krause, recibieron en contratos en los últimos 3 sexenios, un asunto que se polemizó aún más por las expresiones de Paco Ignacio Taibo, que fueron interpretadas como una definición por expulsarlos del país, esto durante una entrevista en el programa Los Periodistas de la Octava Digital. Pero hasta ahí hablamos de 3 intelectuales cuya obra ha sido relevante en más de un sentido, y creo que vale la pena abordar este asunto anticipando, nada más por ser transparente y también por un tema de responsabilidad con ustedes, que tengo una profunda simpatía por Paco Taibo, que he sido también invitado a su activismo cultural, especialmente a las ferias del libro de la Brigada para Leer en Libertad, desde muchos años antes de que él fuera director del Fondo de Cultura Económica. Y dicho eso, empiezo por la sanción a Nexos impuesta por la Función Pública. Y es que no puedo añadir mucho más que mi convicción de que si esa sanción fue facciosa y de naturaleza política, quizás no necesariamente fue antijurídica, habrá que ver. Lo que sí creo es que no es posible asumir que se trata de un mecanismo de censura indirecto si en realidad se cometió una falta. Y planteo esta duda sobre ese aspecto que, a mi modo de ver, se relaciona con que no hay procesos de censura directa o indirecta del gobierno de López Obrador. No considero que hacer eso fuera necesario para el gobierno, ni me parece que haya un condicionamiento publicitario, al menos no que yo haya podido acreditar, más allá de rumores o versiones deslizadas, aunque sí pudo haber intencionalidad de la secretaria. Hay una constante descalificación presidencial a lo que no le gusta en los medios, y eso sí es evidente, pero es otra cosa. Ocurre casi a diario. Entre otras expresiones, pues estuvo la del 8 de septiembre, cuando se dirigió a lanzar el informe, con algunas diferencias, por cierto, sobre los contratos de Letras Libres y Nexos, diferencias respecto a otros medios. Y aquí hay un punto que quizás mucha gente no sabía de ese tipo de contratación, que es legal y que sin embargo ha sido ampliamente documentada. Medios de comunicación como Proceso, como Animal Político, como Contralínea, además de un informe anual que hacen las organizaciones Fundar y Artículo 19, y sobre todo que la información es pública y que está disponible para descarga en internet. Y bueno, pues hay que decir que lo que vimos es que el dinero no necesariamente es mucho lo que se les asignó en comparación a otros. Es decir, no hay nada nuevo, excepto que el presidente haya decidido ponerlo en los reflectores de la mañanera y que eso enardeció las posiciones. ¿De quiénes? Pues de quienes simpatizan con Letras Libres y Nexos, de quienes tienen una idea sobre sus publicaciones y sobre quienes dirigen esos grupos. Yo creo que ambas publicaciones, y es mi opinión personal, que pues para eso estoy aquí, han tenido un trabajo destacado. El caso de Letras Libres, en su abordaje de biografías, y yo diría de manera destacada y contra lo que puedan decir sobre la Revolución Maderista desde su primer número, también de ideas y de literatura, ha socializado conocimientos importantes y ha facilitado el acceso a la historia a la población a través de Clio. En lo individual,
La trilogía del presidencialismo de Enrique Krauze es, junto con otras de sus obras, pero esa, junto con otros autores como Adolfo Gili o los extintos Jorge Carpizo y Luis Javier Garrido, pues son consulta necesaria para entender el poder presidencialista en México. Nos hace una idea completa si reunimos estos trabajos. Nexos, por su parte, pues ha tenido una amplia producción de estudios, de trabajos ensayísticos y discusiones, independientemente de los sexenios, que han permitido comprender mejor las realidades. En lo personal, a mí me han resultado particularmente materiales de consulta sus trabajos sobre pobreza, sobre violencia, sobre desaparecido y diversas piezas sobre política pública. En cuanto a la obra personal de Aguilar Camín, yo puedo decir que sus novelas Morir en el Golfo y La Guerra de Galio fueron importantes independientemente de, también lo digo, en esta última hay un exceso desafortunado en el trato que da a un personaje que es Octavio Sala, que injustamente solía asociarse con don Julio Scherer. Esas dos editoriales contrastan en su, digamos, modelo de negocio, porque son un negocio, con lo que ha hecho Taibo en la última década. Su empresa cultural, por decirle así, pues ha sido social. Se trata de una organización ciudadana, una asociación civil que organiza ferias de libro con autores de relevancia en zonas populares, principalmente del centro del país, reúne libreros, reúne editoriales y sobre todo lleva libros gratuitos a partir de generar sinergias entre los productores, la donación de tiempo, esfuerzo y obra de muchos autores. En lo individual, creo que la obra de Paco Taibo es enorme, ya de las mejores novelas policíacas, a biografías, a repasos sobre la historia nacional auténticamente deliciosas. Lo que ocurre tiene que ver con las posturas políticas de cada uno, de Krauze, de Aguilar Camín, que fueron particularmente promotores de modelos democráticos de cara al régimen hegemónico y tenían una larga trayectoria en eso. Pero luego fueron adversos al movimiento de López Obrador en 2006, definieron su postura respecto al plantón de reforma en 2006 en contra y básicamente defendieron la elección en la que muchos mexicanos creen hubo fraude. Entre otros episodios, en 2012 y 2018, sus posiciones iban en muchos casos de la moderación a lo que podría interpretarse como un respaldo a los regímenes del pasado más inmediato. No todo, pero sí había eso. Taibo, por su parte, pues trabajó en la organización obrera, participó y lideró publicaciones de orientación social y fue de los pocos intelectuales de renombre que jamás se apartaron del movimiento de López Obrador. También hay, creo que otros aspectos, principalmente en el caso de Nexos, su poder era porque también muchos de sus miembros o autores estaban relacionados, asumieron durante décadas posiciones relevantes en gobierno. Por poner algunos ejemplos, pues el Instituto Nacional Electoral ha tenido una relación amplia, es decir, sus consejeros, con el grupo Nexos, desde José Wollenberg hasta Lorenzo Córdoba. Ahí ocuparon gente de Nexos el Fondo de Cultura Económica, fueron voceros presidenciales, fueron secretarios de Estado como Jorge Castañeda, en fin, hay una gran cantidad de personas relacionadas con Nexos, además de que sus plumas de Nexos y también de Letras Libres proliferaron en los principales diarios del país hasta convertirse en una influencia importante en la opinión pública. No sé hasta qué punto podría decirse lo mismo de Taibo, es decir, algunos de sus amigos han ocupado espacios. Pedro Salmerón, el historiador en el Instituto de Estudios de las Revoluciones, Mario Belantín en Cultura, pero ya no están y tampoco parece que estén actuando como grupo, como sí parecía en distintos momentos con Nexos Letras Libres. A Paco Taibo se le acusa poca moderación y es posible que sea así. Es un hombre que por su propia formación
está acostumbrado al habla coloquial, es decir, tiene expresiones populares que en estos tiempos y para ciertos sectores pueden ser políticamente incorrectas. Pero no es el único inmoderado. Lo mismo podría decirse de Aguilar Camín, que yo creo que jamás habría insultado a un presidente como ya lo hizo con López Obrador, o del mismo Krause, que en un contexto de represión en Jalisco, perpetrado a la sombra del gobernador Enrique Alfaro, tuvo la idea de compararlo con Mariano Otero, el creador nada más y nada menos que del juicio de amparo, es decir, de esta figura magnífica que se opone a los abusos del poder. Cada quien puede hacerse una idea de los grupos, de los cacicazgos culturales, de los históricos y también de los del presente. Pero si algo es verdad, es que todos, en mayor o menor medida, han tenido algún tipo de aporte intelectual al país y sus posiciones, en cualquier caso, son necesarias, aun cuando todos podamos simpatizar con uno o con otro, que ya lo he dicho personalmente, pues no podría menos que simpatizar y reconocer el trabajo enorme por acercar la cultura a los sectores menos favorecidos, como lo ha hecho desde hace muchos años, de antes de ser director del Fondo de Cultura Económica, Paco Taibo, lo que no quiere decir tampoco que las empresas editoriales Nexos Letras Libres sean malas nada más por ser empresas. Sus ideas, sus posturas, sus vidas, sus obras, cada quien tendrá una posición, pero hay que leerlas, y creo que de eso, de que existan todas estas opciones, se trata la pluralidad, el pluralismo democrático, la democracia, pues.